Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos un nuevo programa con nuestro querido hermano Agustín Aranda y después de pues ya más de una docena de programas con él, con diferentes catequesis interesantísimas, ha llegado el turno de centrarnos en la figura de su santidad el Papa Benedicto XVI, a quien nosotros consideramos que sigue siendo el único Papa reinante en la Iglesia Católica. Un gran teólogo. ¿Y qué es lo que quieres resaltar en el día de hoy de su santidad Benedicto XVI? Agustín, muy buenas. Buenas tardes, Arturo. Pues hoy queremos hacer un homenaje a nuestro Papa explicando la primera encíclica de su pontificado, que fue publicada a finales del 2005, el día de Navidad, fue el primer año de su pontificado, este pontificado que dura ya 16 años. La encíclica está versada en el amor de Dios. ¿Qué puede haber mayor que el amor de Dios? Nos preguntamos. Y este gran teólogo nos explica lo que es el amor de Dios, cómo entenderlo. Yo he disfrutado muchísimo trabajando esta encíclica. Fue a instancias de un amigo mío, sacerdote, quien me propuso, oye, ¿por qué no te preparas con Arturo un programa sobre la encíclica de Benedicto? Y así lo he hecho. Bueno, el último Papa, primero vamos a hacer una pequeña introducción nuestra antes de pasar a exponer la encíclica de Benedicto. Pues el último Papa, que es Benedicto, el actual y el último, antes de la manifestación del anticristo, quiso que la primera encíclica de su pontificado se titulara Dios es amor, Deus Caritas Est. Y ahora, pues ya próximo al fin de su pontificado y en consecuencia al periodo de sede vacante por el que tendremos que pasar antes de que el cielo elija al que será el último Papa en los años de la Gran Tribulación, previos a la segunda venida del Señor, que es dogma de fe, pues nos ha parecido conveniente exponer un resumen de esta obra maestra de la teología. Si el magisterio papal, que tiene 2000 años de historia prácticamente, se equiparase en su producción a otras artes, al cine, a la música, a la pintura o al ajedrez, por ejemplo, diríamos que Deus Caritas Est es una joya inmortal. Es una de las mayores que ha dado la cátedra de Pedro. Este gran teólogo alemán, una vez que superó aquel error de juventud por el que, bueno, no estuvo muy afortunado, no pasa nada, ¿no? Criticó el sílabus, o no lo interpretó bien, de el Beato Pío IX, pero a partir de ahí todo lo hizo bien, todo. Es una figura histórica que ha ido de menos a más de manera clarísima. Y yo creo que va a morir en santidad total, además de que va a morir mártir. Bueno, con su muerte, pues se llevará consigo, o la acercará mucho al cielo, la cátedra de Pedro, y parecerá que la Iglesia está muerta, como está profetizado y como la Virgen dijo al padre Gobi el 13 de junio, día de San Antonio del año 89, en un libro aprobado por el Vaticano, en la época de San Juan Pablo II, predecesor de Benedicto XVI. Y bueno, pues, ¿qué dijo la Virgen? Pues que Satanás tomará el vértice de la Iglesia. Muy duro, pero son las enseñanzas y las revelaciones que nos ha dejado la Virgen. El padre Pío también se lo dijo al famoso exorcista del Vaticano, le dijo eso mismo, ¿sí? En 1960 se lo avisó. Es que yo he querido hacer esta introducción, que aparentemente dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Deus Caritas Est? Pero para situarnos en el contexto histórico en el que estamos, que seamos conscientes de lo que tenemos a la vuelta. Cuando no esté Benedicto, la Iglesia pues parecerá que ha dejado de existir. Y eso va a suceder muy pronto. Bueno, el primer mandamiento es amar a Dios. Y el mandamiento nuevo que nos dio Dios, Jesús, es semejante a este. Amar al prójimo como a uno mismo. Son los dos maderos de la cruz. El stipes, el vertical, podría asimilarse a amar a Dios, y el patibulum, el horizontal, sería el del mandamiento nuevo, amar al prójimo como a uno mismo.
Los dos son necesarios para conformar la cruz. No puede faltar ninguno para formar la cruz. La cruz es la Eucaristía y la Eucaristía es el amor. Por tanto, y la Eucaristía es cuerpo y sangre de Cristo. Así que en esos dos mandamientos que podemos asemejar a la cruz, amar a Dios y amar al prójimo, sobre esos dos mandamientos no hay nada mayor que esos dos mandamientos que ya tenían su tradición en el Antiguo Testamento. En la Shema, escucha Israel, y en el Levítico, Jesús vino a unirlos y a perfeccionarlos, pues Benedicto basó su catequesis en la cruz, en esos dos mandamientos. Bueno, Dios nos da gratuitamente su amor, es una gracia, pero, qué misterio, a Él no le ha salido gratis. Él nos da gratis su amor, pero Él tuvo que pagar un precio altísimo, un precio inalcanzable para el hombre. Así que, después de situarnos en el contexto histórico, nos vamos a situar en qué es el amor de Dios. Es la cruz, la Eucaristía. Y el precio es inalcanzable. Ni poniendo sobre la mesa, si tuviéramos que comprar una gota de sangre, una partícula del cuerpo de Cristo, con todos los méritos humanos y todo el dinero y todas las riquezas, no alcanzaría el presupuesto. Así que estamos ante el mayor misterio de un valor infinito, porque el amor de Dios es Dios, el Espíritu Santo. Por tanto, ya tenemos que situarnos de la importancia insuperable del tema de esta catequesis, el amor de Dios. Hemos hecho otras catequesis también importantes, claro, pero yo es que creo que Benedicto XVI quiso empezar por lo más importante, que fue el amor de Dios. Claro. Bueno, toda la acción de Jesús fue salvífica, toda, absolutamente toda. Hablamos de la cruz, pero incluso cuando le hiciera recado a la Virgen, con 10 años, y lo mandara allí a la tienda a comprar algo, pues eso también era salvífico. Lo que pasa es que el núcleo de la salvación es la cruz, pero a la cruz se llega después de una encarnación, un crecimiento como hombre que era, una predicación, así se llega a la cruz. Por eso el que se pone delante de la cruz de repente no entiende nada, incluso le puede suponer una locura, como le suponían los gentiles, ¿no? Una exaltación del martirio, ¿esto qué es? Nosotros somos católicos. Escándalo, locura y necedad. Exactamente. Bueno, pues tras estas reflexiones nuestras, vamos a exponer esta joya de Benedicto y pueden leer el texto remarcado en color rojo que sí forma parte de la introducción del gran teólogo alemán. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana. San Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, en mayúscula eso de persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en él tengan vida eterna. La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de Israel. Ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor. Pues sí, no es un mandamiento solamente porque como nos ha sido dado, por eso nosotros tenemos capacidad para darlo, capacidad y obligación. Es una gracia. Dios, claro, una gracia. Dios no nos va a pedir que demos algo que provenga de Él si previamente Él no nos lo hubiera dado. Así es, como insistía San Agustín constantemente, así es. Primera parte de la encíclica. La encíclica tiene dos partes. La primera está centrada en la unidad del amor, en la creación y en la historia de la salvación, y hace más referencia a la persona, al hombre. Y la segunda a la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Porque Cristo
es Dios hecho hombre. Es decir, no podemos separar, bueno, por un lado es Dios, por otro lado es hombre, eso era una herejía, pero la Iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza y la Iglesia es el cuerpo. Tampoco podemos separar el cuerpo de la cabeza. Así Por es. tanto, Benedicto ha dividido en dos partes esta encíclica, una más centrada en el hombre, otra más centrada en la Iglesia. Y las dos son maravillosas. Vamos con la primera parte, el hombre. Todo empieza por la fe. La fe es lo primero. Sí. María, antes de amar, antes de tener dentro de sí a la Eucaristía, ya creía, era la mujer de fe. Por eso, si una persona no tiene fe, a partir de ahí ya no puede construir nada. Pero no es suficiente solamente con la fe. La fe lo que hace es que pone en el centro de la vida a la caridad, al amor de Dios, que es la principal virtud teologal, la única que perdurará en el cielo, la caridad. En el cielo no harán falta ni la fe ni la esperanza. Y una vez que la caridad está en el centro, esa caridad hace posible que la fe purifique nuestra inteligencia y podamos realizar obras. No somos protestantes. Protestantes, pues bueno, es que no hay más que ver el desastre y el error catastrófico que tienen dentro de sí, porque su fe no pone en el centro la caridad, que es la Eucaristía. Claro. Como, bueno, en esa parte son coherentes dentro de su auténtico desastre. Y entonces luego dicen, no, solamente la fe basta, sin obras. Claro. Bueno, y casi mejor que no las hagan si sin tener a Cristo dicen que esas obras son de Dios. Pero claro, es que tienen que hacer las obras que provengan de una fe purificada. En fin, nosotros somos católicos, lo primero es la fe, la caridad en el centro y fe con obras. Esa es la secuencia. Punto primero, un problema de lenguaje, ¿no? Dice el Papa. Eros y agapé, porque la palabra amor es la palabra más manoseada de la historia. Entonces él nos explica las acepciones de la palabra amor. Él distingue entre eros y agapé. También hay otro amor, que es amor filia, se escribe en las escrituras, que sería más bien el amor de amistad, como el que tenía Cristo con sus apóstoles. Pero principalmente vamos a estudiar el eros y el agapé. ¿Qué son el eros y el agapé? Bueno, él cita a su compatriota Friedrich Nietzsche, que hizo un daño tremendo, aunque dicen que al final se convirtió, y dijo, este filósofo alemán, que el cristianismo habría dado de beber al eros un veneno. Como Nietzsche diría, ya llega el cristianismo a chafar, a aguar la fiesta aquí. Pero eso no es así. El cristianismo no es un aguafiestas del eros. Lo que sucede es que el cristianismo rechaza al eros mal dirigido. El cristianismo declara la guerra a la desviación destructora del eros. El eros necesita disciplina y purificación para dar al hombre no el placer de un instante, sino un modo de hacerle pregustar en cierto modo lo más alto de su existencia, que será en la casa del Padre. El eros se podría representar pues con la típica imagen del corazoncito atravesado por la flecha, del angelito Cupido. Pero realmente para un cristiano el amor no es eso. El amor es el corazón de Cristo atravesado por la lanza, no la flechita atravesando el simbolito del corazón. El primero representaría un eros y el segundo el agapé. Porque en Dios se funden eros y agapé. No pensemos que el eros es malo, ¿no? ¿Cómo va a ser malo? El eros es bueno. El eros de Dios es perfecto. Pero en Cristo se funden eros y agapé. Y en el ser humano, si no se funden eros y agapé, no se produce la unión de cuerpo y alma, se producirá una ruptura interior del hombre. Porque el eros por sí mismo es insuficiente. Es necesario, pero puede desviarse, es incompleto. Sí. No está dominado por el espíritu, sino por la carne. Claro. Yo recomendaría, bueno, si alguien quiere,
en marzo hicimos un programa titulado Las tres ranas, basado en los comentarios de, bueno, en parte, ¿no?, de Leonardo Castellani, pero sobre todo en el Apocalipsis, que eran liberalismo, comunismo y modernismo. Bueno, pues en el liberalismo, una de las tres ranas apocalípticas era el liberalismo. Y el liberalismo, pues claro, dice que lo primero es la libertad, pero la libertad tiene que estar guiada por la razón, y la razón purificada, porque si no, la libertad será presa de las tres concupiscencias y hará que el hombre vaya a la perdición. Es decir, que retomando lo que pusimos en aquel programa, pues en la misma línea, como no puede ser de otra manera, decimos que hace falta una purificación y una maduración, que incluya también la renuncia. Eso es amar, renunciar. También es una forma de amar. El hombre tiene que ser cuerpo y alma en unidad. Solamente cuando ambos, cuerpo y alma, se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente el mismo. Entonces vamos a ver, el eros. El eros degradado termina pues en sexo, en puro sexo, y hace que, bueno, que el eros y el hombre se conviertan en una simple mercancía, en un objeto que se puede comprar y vender. Ya eso es la pérdida total de la sobrenaturalidad a la que estamos llamados. De hecho, es un comentario mío, no es que venga en la encíclica de Benedicto. Ha habido muchísimos casos de suicidios en actores o actrices del mundo del cine pornográfico. Se suicidan. Pues son estadísticas que se ocultan. ¿Por qué? Porque, claro, entran en esa, como son totalmente mercancía, ellos mismos se acaban autodestruyendo. Primero es como que destruyen su cuerpo, pero a continuación va el alma. O sea, hay tal ruptura dentro de ellos, bueno, no solamente actores, ¿no?, los que sean presos de las concupiscencias de la carne, tienen una ruptura interior. Dicen, mi cuerpo es mío, hago lo que quiero. Bueno, primero, como decía San Pablo en los Corintios, ¿qué tienes que no te haya sido dado? O sea, eso de que tu cuerpo es tuyo, no es ni tuyo, porque hasta el cuerpo con el que pecas te ha sido dado. Por tanto, venimos así, son consecuencias del pecado original. Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué hay que hacer? Purificar el eros. El eros quiere remontarnos en éxtasis hacia lo divino, llevarnos más allá de nosotros mismos. En el libro del Antiguo Testamento encontramos el libro del Cantar de los Cantares, que estaba escrito situándose en el escenario de una boda del antiguo pueblo de Israel, una boda entre un hombre y una mujer, y ahí se ve, ¿no?, ya cómo Dios, el amor de Dios, por supuesto, es algo que va mucho más allá de la corporalidad, de lo mundano, de lo terreno, que no es que sea malo, pero es insuficiente y corre el peligro de desviarse y llevarnos a la destrucción. No solamente el eros, bueno, eso lo vamos a ver luego cuando hablemos del matrimonio. Bueno, como hay solamente un Dios, y es eterno, pues el amor más perfecto humano tiene que ser a semejanza de Dios. Es decir, ya sí estoy hablando del matrimonio, solamente uno y para siempre. Claro, por tanto, conceptos como la poligamia, bueno, vivir en pareja, donde no hay unión, hay desunión, porque una pareja, aunque aparentemente se lleven muy bien y convivan juntos y tengan hijos, pero si no están unidos por el sello de Dios, el sacramento del matrimonio, están en desunión, además de que esa unión es ilícita y no es aprobada por Dios. Otra cosa, que sean una familia civil y que en esa familia pues también haya una ética, nadie dice que no, pero no es el verdadero amor de Dios. Y además con un concepto de eternidad. Por eso Dios no admite el divorcio. Porque si no se contradiría a sí mismo. Si Dios solamente es uno y es eterno, ¿cómo ha de ser el amor más perfecto de los hombres? Solamente con una persona para siempre. Así que no es tan difícil de entender. Hay personas que no están llamadas al matrimonio. No significa que no tengan esa unión, porque el eros también se puede manifestar en el amor al prójimo. Claro, el amor de Dios es tan perfecto, tan insuperable, que
Dios mira con un eros totalmente purificado al pobre, al anciano, al mendigo y al pecador. Cosa que nosotros, alguien que nos esté dando la lata, nos cuesta tela marinera, mirarlo con esa mirada limpia. Dios mira así a las personas. Es decir, no vamos a decir, bueno, como Dios no se casó, Dios no tiene agape, solo tiene eros. Es que no solamente el agape es el amor del matrimonio, es la forma más excelsa. La unión de hombre y mujer, no hay nada más excelso, ¿no? Es un sacramento. Pero en Dios se unen totalmente eros y agape, de forma que podríamos decir que el eros de Dios perfecto es el amor por el pecador y el agape es su entrega máxima. Y en el hombre nosotros tenemos que fusionar eso, nuestro eros y nuestro agape. Hay personas que no se casan, claro, no están, pero no significa que no tengan agape y que no tengan eros. Lo que pasa que es diferente al de los matrimonios. Lo típicamente cristiano sería el amor, que sería el agape, ¿no? Sería el amor descendente, oblativo, me doy, el sacrificio, el que se abaja. Sin embargo, el eros va en dirección contraria, tiende a ascender. Me gusta lo bello, me gusta lo bonito, quiero elevarme. Es una primera tendencia. Claro, cuando alguien ve el primer día de su vida a la que será su futura esposa, hombre, pues ahí todavía ese primer día no hay agape. Eso ya llegará cuando decidan contra el matrimonio y Dios lo selle, pero sí tiene que haber un eros bueno. Tiene que haber un eros bueno. De hecho, claro, esto hoy día se predica y te tachan de antiguo, pero por eso Dios no permite, por mucho que se quieran los novios, las relaciones prematrimoniales, porque no ha llegado el momento, porque eso es dar pie a que el eros se desvíe, que luego sea tu esposa. No digamos ya el adulterio, eso es peor todavía. Pero bueno, aquí aprovecho para decir una cosa que una vez un sacerdote a quien Dios tenga en su gloria me dijo, trabajaba mucho con chavales, con gente joven, y le decían, don Enrique se llamaba, pues tú, le decían al cura, pues tú no puedes estar con mujeres porque eres cura. Y él le respondía, ni tú tampoco, porque eres soltero. Y se quedaban así. ¿O qué pasa? Que tú sí puedes acostarte con mujeres. Pues Claro. tampoco, claro. Entonces, Agustín, ¿el ágape cómo lo defines? El ágape sería un amor descendente, oblativo, algo que se da, el sacrificio, la renuncia. Esto es una locura para el Claro. mundo. Y eso está todo el mundo capacitado para hacer eso. Claro, con la gracia de Dios, con la cruz, el Sí. amor de la cruz. Un amor, es un amor con dolor, con alegría. Por ejemplo, hay algunas religiones monoteístas, como son los musulmanes, que los musulmanes, pues para ellos, bueno, yo no entiendo ni quiero entender, pero por lo que sé, lo poco que sé, en el paraíso hay deleites carnales. Ellos tienden, esa es su aspiración, ¿no? Llegar al paraíso, allí a estar con 72 mujeres, solo hombres, las mujeres no, las mujeres tendrán un buen marido allí, en fin, se montan una película. Además de que eso de estar con 72 a la vez, bueno, qué agobio, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Pero, claro, ahí no está Dios. Vamos a ver, si precisamente el Eros lo que tiene que hacer es purificarse y en el paraíso no hay cuerpo, ¿de dónde sacan que eso es el paraíso? Es que por eso ese Dios monoteísta, aunque nosotros tenemos un Dios monoteísta, pero que es uno y trino, esa es otra gran diferencia, porque el Dios monoteísta de los musulmanes o de los judíos, allí él solo, mirando, viendo cómo la gente se mata, qué aburrido tiene que ser eso. El Dios trinitario es un Dios que está interactuando continuamente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la unidad. Bueno, Bueno, lo que has dicho, en el paraíso solo hay espíritu, pues, o alma has dicho, no sé cómo has dicho, hasta que se unan, obviamente. sí, claro, pero cuando nuestros cuerpos, si somos dignos de tener cuerpos gloriosos, estemos en el paraíso, desde luego no va a ser para una bacanal. No, obviamente. Para eso no va a ser, ¿eh? Para estar allí con 72 mozas. No, no, No creo que sea para eso, vamos. no, no. No, desde luego. El amor, bueno, a ver, Dios es simple. Dios es una esencia simple. Somos nosotros los que somos muy complejos, ¿no? Que si somos hijos, que si somos padres, ahora estamos despiertos, ahora estamos dormidos, tengo un jefe, yo le doy órdenes a otro, pero Dios es simple. Entonces, el amor es una única realidad, pero sí tiene varias dimensiones.
según la persona, ¿no? No es lo mismo, bueno, en el caso más inmediato, un sacerdote o una monja o un matrimonio. Bueno, la novedad de la fe bíblica. La novedad de la fe bíblica es que Dios es el creador, pero es un Dios que ama, que ama. Y este amor suyo, dice Benedicto, puede ser calificado sin duda como eros, que no obstante es también totalmente agapé. Es un Dios creador que ama. Esa es la novedad de la fe bíblica. La historia de Dios con su pueblo Israel y ahora con su nuevo pueblo, los católicos, consiste en que le da la Torá, le da la palabra. Le da porque lo ama. No lo da. Mira qué diferencia. Es como ver la cruz como un martirio o como la gloria. O ver la palabra de Dios como una serie de prohibiciones que están puestas ahí para fastidiarte o como un signo de amor que te hacen feliz. Es que depende de cómo lo veas, ¿verdad? Había una canción que decía, todo lo que me gusta es inmoral, ilegal o engorda. Claro, si vas por el mundo pensando que qué pena, ¿verdad? Que todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda, hombre, pues los católicos no podemos tener esa visión. Esta historia consiste en que el hombre, esto de que Dios le dé su ley, su palabra, su Torá, la palabra de Cristo, que ya después de la palabra de Cristo ya no hay otra, ya la revelación está completada, la revelación pública. Y la revelación privada lo que hace es refrendar, explicitar, pero nada nuevo, pues el hombre se experimenta a sí mismo como quien es amado por Dios y descubre la alegría en la verdad y en la justicia. ¿Qué cosa más grande puede haber que sentirte amado por Dios y experimentar esa alegría? Todo lo contrario, el que se siente desesperado y se suicida. O sea, no se siente amado por nadie, ni por sí mismo. Bueno, es un amor que perdona. A ver, Israel ha cometido adulterio. Cuando en la Biblia se habla de adulterio, siempre pensamos lo mismo, ¿no? El tema carnal. No solamente se refiere la prostitución y el adulterio al tema carnal. De hecho, se puede ser, ya lo dijo el Señor, bueno, hay un mandamiento, adúltero con la mente. Pero el adulterio es la traición a Dios, dejar de amarlo para amar otra cosa. Pues Dios, como es Dios y no es hombre, tiene un amor tan grande que perdona, puede perdonar el adulterio. Que, bueno, eso es una locura. Otras culturas, ¿qué hacen? Bueno, pues si se trata de adulterio físico, la pidan a la persona o si no, le cortan el cuello. Dios no hace eso. Dios quiere ser amado, pero ni lo impone y, como quiere ser amado, perdona. Hombre, porque si no perdonara, pues no nos amaría. Porque, a ver, ¿quién es impecable? Nadie. Por eso perdona, porque nos ama. El cristiano, ya en todo el antiguo Israel, cuando Dios da la Torá y da su palabra, ya ve claramente que se está prefigurando el misterio de la cruz. Volvemos a la cruz. Puedes leer, Arturo, si quieres, estos dos párrafos de Benedicto. Dios es la fuente originaria de cada ser. Pero este principio creativo de todas las cosas, el logos, la razón primordial, es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Así, el eros es sumamente ennoblecido, pero también tan purificado que se funde con el agapé, pero esta unificación no es un fundirse juntos, un hundirse en el océano anónimo del divino, es una unidad que crea amor en la que ambos, Dios y el hombre, siguen siendo ellos mismos y sin embargo se convierten en una sola cosa. El que se une al Señor es un espíritu con él, dice San Pablo en una de sus cartas. La primera novedad de la fe bíblica, como hemos visto, consiste en la imagen de Dios. La segunda, relacionada esencialmente con ella, la encontramos en la imagen del hombre. En la narración bíblica aparece la idea de que el hombre es de algún modo incompleto, constitutivamente, en camino para encontrar en el otro la parte complementaria para su integridad, es decir, la idea de que solo en la comunión con el otro sexo puede considerarse, entre comillas, completo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Génesis 2:24. Solo ambos conjuntamente representan a la humanidad completa, se convierten en una sola carne. Pues sí, punto tercero
de esta primera parte de la encíclica. Jesucristo, el amor de Dios encarnado. Ya se va acercando Dios a nosotros. Primero con el Antiguo Testamento, luego con su concepción, y ya nos ha dejado la Eucaristía, que es carne de Cristo. Dios nos quiere tanto que se va acercando. La mística del sacramento, que se basa en el abajamiento de Dios, o sea, Dios se abaja. O sea, es que si de verdad nos creyéramos esto, tendríamos que estarle muy agradecidos, porque que alguien muy superior y mucho más bueno que tú se rebaje para darte su amor, su sabiduría y su felicidad y su salvación, hombre, ¿qué menos que ser agradecidos y corresponder, verdad? Pues la gente no, la gente lo desprecia. Pero, bueno, ¿qué hacen otros? Que están perdidísimos y van al infierno, vamos, de cabeza, como no cambien. Que en lugar de creer en el abajamiento de Dios, ellos son los que quieren elevarse con técnicas de Reiki, meditación, el yoga, la nueva era, para encontrar una paz, una felicidad, un amor, una conexión. Bueno, ya te digo yo a ti, van a subir, pero para caer al pozo del infierno, porque esos son demonios. Lo hemos dicho en otras catequesis. Ese tipo de meditaciones son demonios. El que quiera descansar, que se eche la siesta con un ventilador y que se deje de buscar otro tipo de meditaciones extrañas. Sí. Claro, por eso, es que todo está ligado, por eso nos tenemos que arrodillar para recibir la Eucaristía, porque como viene de lo alto, parece una tontería, bueno, no una tontería, es una tragedia, pero si la recibimos en la mano, además, o sea, soy yo luego el que elevo a Dios, pero ¿tú quién eres para elevar a Dios? Ni para tocarlo ni para elevarlo. Tú vas a elevar a Dios, ¿a dónde vas a elevar tú a Dios? Claro, fíjate, eso es una buena comparación, claro. Dios se abaja y la única forma que tienes de elevarlo no es con tus manos, sino primero con tu humillación humilde y adoración y luego con un comportamiento acorde a ese ejemplo del Señor, claro. Pues claro, porque si no de ahí ya pasamos a que ahora no me la como, me la como luego, me lo meto en el bolsillo, o sea, ya puestos sí. a no tener claro lo que estamos haciendo. Bueno, ahora lo que pasa es que como Dios se abaja para cada hombre y para sus hermanos. Por eso estamos en comunión. Esto es fácil dentro del misterio infinito de Dios, pero es fácil de entender. Si yo comulgo y mi hermano comulga, somos hermanos y estamos unidos en aquello que nos une, que es común a los dos, comunión, una común unión. Por eso el mandamiento nuevo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ahora ya sí, ahora ya eso llega a su plenitud con la Eucaristía. El amaos como yo os he amado, ese es el mandamiento nuevo. Claro. Exactamente. No hay otro mandamiento. El primer mandamiento le preguntaron es amar, Israel, escucha, ama a tu Dios y os doy un mandamiento nuevo, que es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Los dos palos, ¿no? de la cruz, el vertical es el primero, o sea, realmente lo primero sería la adoración, de ahí parte todo. Pero el otro es también importantísimo. Si uno está en adoración y un hermano suyo necesita auxilio, evidentemente deja de adorar al Santísimo y acude a socorrer a tu hermano. Eso está más claro que el agua. Pero bueno. El mandamiento nuevo, Agustín, es amaos unos a otros como yo os he amado, ya como Cristo. Ya es no solo como a ti mismo, sino como Cristo. Exactamente. Ahí hay una comunión de nosotros con Dios y con el prójimo. Las tres grandes, bueno, hay parábolas del Señor que se tienen que entender a partir de este principio. Benedicto nombra la del rico Epulón, la parábola del buen samaritano y la parábola del juicio final. Aquí ya Benedicto ya ha metido al prójimo. Y pasamos al punto cuarto. Amor a Dios y amor al prójimo. Puedes leer, Arturo, cómo empieza este punto cuarto de la primera parte. Pues se pregunta su santidad Benedicto XVI, ¿es realmente posible amar a Dios aunque no se le vea? Se pregunta, ¿se puede mandar el amor? Y contesta, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Estas son palabras sacadas de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. El versículo de Juan se ha de interpretar más bien en el sentido de que el amor del prójimo es un camino para encontrar también a Dios y que cerrar los ojos ante el prójimo
nos convierte también en ciegos ante Dios. En efecto, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo y sin embargo Dios se ha hecho visible. En Jesús podemos ver al Padre. Juan 14, 9. En nosotros el amor como respuesta. Este es un proceso que siempre está en camino. El amor nunca se da por concluido y completado. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad. Exactamente. Habla de voluntad. Yo aquí no he podido evitar acordarme de Santa Teresa. Santa Teresa nos enseñó que en la quinta morada, que es la primera morada de santidad, quinta es la última de la vía iluminativa, luego está la sexta y la séptima, son la vía unitiva. Bueno, pues ya en la quinta es la voluntad de la persona la que está totalmente identificada con Dios. Por eso es santo. Y por eso ama. Y por eso ya está purificado. Y si se muere, pues no irá al purgatorio. Porque la voluntad está unida a Dios. En Dios y con Dios amo también a la persona que no me agrada o que ni siquiera conozco. Dice Benedicto. Pero si en mi vida, a ver, difícilmente no es imposible, quien no ama a Dios no puede amar a su prójimo. En el prójimo verá solamente al otro, pero no va a ver a Dios en el prójimo. Sí. Y cuando todo es muy fácil, te estás de fiesta, jajajiji, es muy fácil decir que amas y que eres amigo, pero cuando vienen mal dadas, si no tienes dentro de ti el amor de Cristo, a ver cómo amas tú al otro. Creo que lo estás dando en la clave, Agustín. La clave está en la mirada, ¿no? Lo dice Jesús en el Evangelio. Quien tiene la mirada limpia o sea, cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará sano, algo así dice, ¿no? Cuando no, pues todo estará mal. Es la mirada, mirar con los ojos de Dios, ¿verdad? Al prójimo. Esto es el ideal al que tenemos que aspirar. Pues sí, y no solamente a las personas del sexo opuesto, hay que mirarlas con mirada limpia, sino a todos. Sí, obviamente, obviamente. Hay que amar a Dios, o sea, si no amas a Dios y dices que solamente amas al prójimo, ya vas cojeando. Pero si dices que solamente amas a Dios y te olvidas del prójimo, tampoco. Eso serían actos de piedad, pues eso, fe sin obras sería, ¿no? Pero una fe sin obras es una falsa fe. Por ejemplo, los días de labor, los días que no son de precepto, claro, no hay nada más importante que la misa, pero si en esos días vas a ir a misa, como a todos nos habrá pasado, ¿no? Y te surge que tienes que ayudar a alguien, atender a alguien, bueno, pues oye, esa es tu misa, ese día. Pues en lugar de ir a misa, estoy hablando de los días que no son de precepto, porque los días que son de precepto no hay nada más importante que ir a misa. Por eso el centro de la misa, o sea, la misa tiene que ser el centro del día festivo. No la dejo para la última hora cuando venga de la playa y si no me da tiempo, no. Tienes que estructurar el día del Señor o el día de precepto. Primero, a ver, la misa, cuándo voy, cómo me la preparo y luego ya lo demás. Pero los días de labor no. O sea, no. Si el que pueda, bendito sea Dios, ¿no? Que tiene esa suerte. Pero por eso el prójimo no puede decirle un miércoles, si te piden ayuda, lo siento, me voy a misa, ahí te la apañe, y el otro ahí sufriendo. Claro, ¿sabes? claro. Tienes que ayudarle. Santa Teresa de Calcuta imponía a sus monjas 3 horas al día de adoración, para de ahí, el palo vertical, sacar el amor a los demás. Sí, y ahora, sí. ella decía que la mayor ofensa a Dios, que era una auténtica temeridad y algo dolorosísimo, era tocar el cuerpo de Cristo, comulgar en la mano. Ella, el cuerpo de Cristo, lo tocaba en los llagados, los enfermos, los niños abandonados, los que hedían. Ahí tocaba a Cristo, pero ella no tocaba a Cristo en la mano. Y nosotros, que no le llegamos ni a la altura de las zapatillas a Santa Teresa de Calcuta, vamos a querer tocar a Dios, ¿no? Y luego me olvido del prójimo. Pues menudo camino que llevamos. Sí, ella exactamente. Ella tocaba a Cristo en los más pobres y más llegados y como tú has dicho, y sin embargo no advertía mucho, insistía mucho en esto que acabas de decir, que qué absurdo, ¿verdad? En el comportamiento de los humanos, ¿verdad? Estamos bastante perdidos. Bueno. Claro, porque no tienen agape, tienen, pues yo no sé lo que tienen.
Quien no ame a su hermano y no ame a Dios ya puede ir a todas las cofradías, hermandades o tener una medalla, que será una religiosidad, una cáscara. Y luego sí, las misas covidianas, eso ya es para otro capítulo, las misas covidianas. Bueno, Para otro pues capítulo. entonces... Tampoco podemos decir que los actos de piedad y las oraciones no valen. Claro que sí, agradan mucho a Dios y hay que hacerlas. Sí. Vamos a la segunda parte. Cáritas. La segunda parte se llama el ejercicio del amor por parte de la Iglesia. Ahora, el teólogo se centra en la Iglesia. A ver, dice el punto 1. Se titula así: la caridad de la Iglesia como manifestación del amor trinitario. El espíritu es esa potencia interior que armoniza su corazón con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado, lo que tú decías, como yo os he amado, no como a ti se te ocurra. El espíritu es también la fuerza que transforma el corazón de la comunidad eclesial para que sea en el mundo testigo del amor del Padre que quiere hacer de la humanidad en su Hijo una sola familia. Estos protestantes que dicen que están inspirados por el Espíritu Santo, pues ya me dirás tú a mí, ¿cómo van a estar inspirados por el Espíritu Santo si no tienen a Cristo Eucaristía? Claro. Dice, toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del ser humano, busca su evangelización mediante la palabra y los sacramentos. Empresas tantas veces que es muy heroica, ¿no? No es fácil. Y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. La Iglesia es algo vivo, es algo vivo. Pero no salí fuera, hagan lío, como dice Bergoglio. Eso. Bueno, porque vamos a ver qué no es la Iglesia. Y parece que la Iglesia es cualquier cosa. Eso es importantísimo, ¿no, Agustín? Que nos expliques qué no es la Iglesia. Pues, ¿qué no es la Iglesia? Vamos a ver, ejemplos concretos. Y muy dolorosamente podemos decir que muy recientes. No es la Iglesia católica si va a aprender de las culturas indígenas. Véase, sínodo amazónico. No es la Iglesia católica si tiene como objetivo vivir en armonía con la naturaleza. Véase, bueno, no se vea, ¿no? Pero digo, Laudato Si, la otra encíclica de Bergoglio. Si dice, no es Iglesia, si dice que la antigua alianza, la de Dios con el pueblo de Israel, no ha sido derogada. Eso está dicho, esa herejía, como un castillo, en Evangelii Gaudium. No es Iglesia si pisotea 3 sacramentos, permitiendo la comunión de los adúlteros. Amoris Leticia. No es Iglesia si dice que todos somos hermanos, fratelli tutti, como maravillosamente, muy analíticamente demostró Juan Suárez Falcó. Yo no conozco a este autor, en la página Como vara de almendro. Me parece una página buenísima. Tiene unos escritos. Hay que leer a Juan Suárez Falcó y a otros autores en la página Como vara de almendro. Muy, muy recomendable, totalmente de acuerdo. Sí. Y tampoco es Iglesia, por ejemplo, apoyar el apostolado LGTBI del jesuita James Martin, a quien Bergoglio, de su propio puño y letra, escribió diciéndole que su apostolado tiene el estilo de Dios. Sí. Madre mía. La loca esta de James Martin. Es que se olvida Bergoglio que el estilo de Dios es llamar a la conversión constantemente. Claro. Hombre, no, porque para convertirse requiere, pues, ser iglesia. Y como esta es la falsa iglesia, todo este magisterio falso es el que no es de la Iglesia, cuyo, y por eso lo explicó el único vicario de Cristo, el Papa Benedicto. En esa falsa Iglesia no está el Espíritu de Cristo. Ya está. Porque la verdadera Iglesia católica es una cadena de envíos. Está fundada en que Dios Padre envía a Dios Hijo envía a Dios Espíritu Santo, y Dios Espíritu Santo santifica, guía y envía a la Iglesia. Si esa cadena de envíos el hombre trata de romperla o cambiarla o hacer allí una ensaladilla rusa y añadir lo que se le ocurra, eso no es la Iglesia católica. Así que mucho cuidado en no caer en la falsa iglesia. Porque si alguien va vestido de blanco y un vestido de papa, disfrazado de papa, no por eso es papa. Bueno. Esa falsa iglesia es la que nos advirtió magníficamente Monseñor Fulton Sheen. Me ha llamado la atención esto que tú decías, si quieres comentar un poquito más, hablando de qué no es la Iglesia, cuando has dicho no es Iglesia católica si va a aprender de las culturas indígenas, por ejemplo el sínodo amazónico, porque pone todo el peso en eso como si
la Iglesia lo principal fuera aprender más que ser maestra. La Iglesia es madre y maestra, pero alguno dirá, hombre, tampoco es que me haya dicho que expresamente hay que ir a aprender de los indígenas, pero es que no puede aprender nada, esto no es llegar a un acuerdo, yo pongo un poquito, tú pones otro poquito. El Señor no vino aquí a aprender de nadie. A ver, ¿de quién va a aprender Dios? El Señor vino como maestro a enseñar a Él, no Claro. allí a pedir consejos. De hecho, cuando a sus discípulos le hacía preguntas, no sé, ¿cuántos panes tenemos? O que, no es que preguntara porque no supiera, sino para instruirlos. Es decir, a Dios no hay que darle ideas. Así que eso de ir por allí a fusionarse con el primero que pase, ya me dirás. Esos son demonios. La evangelización de España, anda que si Hernán Cortés y los suyos hubieran llegado allí a poner en común su fe y sus conocimientos con aquellos salvajes endemoniados, Claro. ya me dices tú a mí. Claro, lógicamente estaban endemoniados pues porque adoraban a demonios, porque en su ignorancia, al no conocer a Cristo, los pobrecitos, ¿qué iban a hacer? Estaban presos, necesitaban ser liberados, lógicamente, como todos. Sí, sí, si es que la conquista de América en algunas partes fue más exorcismo que conquista, vamos. Bueno, no nos desviemos. La caridad como tarea de la Iglesia. El punto 2, lo puedes leer, Arturo. También la Iglesia, en cuanto comunidad, ha de poner en práctica el amor. Lucas nos relata esto: enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. La Iglesia, desde el inicio, contó con el ministerio diaconal. Debían ser hombres llenos de espíritu, con mayúscula espíritu, y de sabiduría. Hechos 6, del 1 al 6. Con el paso de los años y la difusión progresiva de la Iglesia, el ejercicio de la caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales, junto con la administración de los sacramentos y el anuncio de la palabra, practicar el amor hacia las viudas y los huérfanos, los presos, los enfermos y los necesitados de todo tipo. Pertenece a su esencia tanto como el servicio de los sacramentos y el anuncio del Evangelio. La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los sacramentos y la palabra. Pues sí, la caridad como tarea de la Iglesia, eso es lo primero. Aquí el Papa nos pone este ejemplo, nos trae a la memoria la figura del diácono Lorenzo, martirizado en el año 258. Este diácono, bueno, pues brevemente la historia fue que el Imperio Romano tenía una gran crisis económica y como tampoco es que le tuviera mucho aprecio a los cristianos que se diga, los mataban a la más mínima que pudiera, entre persecución y persecución, pues los extorsionaba. Entonces le requirieron, exhortaron a que entregara los tesoros de la iglesia. Dijeron, venga, los tesoros de la iglesia. Y Lorenzo, que era el encargado de reunir los tesoros de la iglesia, pidió 3 días de plazo para reunirlos. En esos 3 días puso a salvo los tesoros de la iglesia, lo que tuviera. Entre ellos destaca sobremanera el Santo Cáliz, porque Lorenzo era de Huesca y entonces el Santo Cáliz lo devolvió a España, es una historia maravillosa, a través de los Pirineos, lo puso a buen recaudo y de hecho el Santo Cáliz, el mismo que el Señor usó en casa de los padres de Marcos, pues el Marcos el Evangelista, que no era un muchacho y no era todavía, o sea, era de los 12. Bueno, pues ese mismo cáliz lo usó Benedicto en julio del 2006 en el encuentro de las familias en Valencia, España. Bueno, volvemos a la figura del diácono Lorenzo. A los 3 días lo llamaron y le dijeron, venga, ya han expirado los 3 días, entréganos los tesoros de la iglesia. Y Lorenzo mostró a los soldados del emperador y al emperador a los pobres. Dijo, este es el tesoro de la iglesia, a los pobres. Eso no le hizo mucha gracia al emperador y dijo, bueno, este me lo vais a poner vuelta y vuelta, más o menos, ¿no? Y lo quemaron en la parrilla. Bueno, pero es que, claro, ese es el amor, es lo que tiene que hacer un diácono. Si tiene que ser mártir, pues tendrá que ser mártir. Claro. Bueno, y bueno, puso a salvo los tesoros y a la gente, avisó a todo el mundo y él se sacrificó. La iglesia tiene una triple tarea, la palabra, los sacramentos y la caridad. Y si se aparta de eso ya no es iglesia, que son las palabras, es el querigma, los sacramentos, la liturgia y el servicio de la caridad, la diaconía. La iglesia es la familia de Dios en el mundo.
igual que la familia formada por hombre y mujer es la iglesia doméstica. Pero al mismo tiempo, la Caritas Agape, el agape, supera los confines de la iglesia. La parábola del buen samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado. Y de la carta a los Gálatas, dice San Pablo, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Esto es muy importante, Agustín. Especialmente. Esto es muy importante porque esto se olvida, por ejemplo, en estos servicios de Cáritas de las parroquias y Cáritas diocesana y todo esto, ayudar a todo el mundo sin dar preferencia a los hermanos en la fe, sin anunciar también la fe, la salvación y demás. Y eso ya es distorsionar y Claro. hacer mal el servicio. Se convierte en un comedor social, aquello o en otra cosa. Bueno, ahora vamos a pasar al punto 3, justicia y caridad. Aquí, esto es mío, esto no es de Benedicto, es como que nos encontramos el cartel peligro, marxistas sueltos, eso lo digo yo. Ya nos vamos acercando a la tergiversación, ¿eh? Claro, Sí. la cizaña se mete en la iglesia y ya empieza a manipular y a enredar. Ya esto mismo que te acabo de decir yo antes, de no dar prioridad a los hermanos en la fe, es una forma de ya no obedecer al apóstol, sí. Claro. Dice Benedicto, desde el siglo XIX, no sé si otra vez a quien quiera, lo remito al programa que titulamos Las tres ranas enemigas de la Iglesia, porque ahí vimos en el apartado comunismo, eran liberalismo, comunismo y modernismo. Pues dentro, ¿cómo se llega al comunismo, no? Bueno, pues de una manera, y al liberalismo es que estaban las tres relacionadas. Pues empezó el positivismo en el siglo XIX, un tal Comte, bueno, y en el siglo XX ya fue marxismo, dice Benedicto. Desde el siglo XIX se ha planteado una objeción contra la actividad caritativa de la Iglesia, desarrollada después con insistencia, sobre todo por el pensamiento marxista. Si es que el demonio no para, si es que es muy cansado, siempre lleva 20 siglos viendo dónde se mete, cómo se mete, a quién engaña, cómo enreda, cómo tergiversa, cómo retuerce, cómo confunde. Ningún siglo. Ha habido, hombre, épocas mejores y peores, pero es que no para, ¿eh? Y ahora ya está desatado, ya está por todos lados. Y ahora a pecho y a cara descubierta, ahora se esconde en el descaro, como digo yo. No, claro, por ejemplo, antes el que era, se decía, por ejemplo, el que era muy, o sea, fariseo, pues bueno, se escondía bajo una religiosidad. Pues si es que ahora ya van barra libre ya, que cada uno diga lo que quiera, prácticamente. Sí, bueno, y los enemigos que estaban infiltrados pues disimulaban, ¿verdad? Pero ahora ya no. Ya ni se molestan. Dice el marxismo, los pobres no necesitan obras de caridad, sino de justicia. Las obras de caridad, la limosna, serían en realidad un modo para que los ricos eludan la instauración de la justicia y acallen su conciencia, conservando su propia posición social y despojando a los pobres de sus derechos. En lugar de contribuir con obras aisladas de caridad a mantener las condiciones existentes, haría falta crear un orden justo en el que todos reciban su parte de los bienes del mundo. Toma ya. Y por lo tanto ya no necesiten las obras de caridad. Se debe reconocer que en esta argumentación hay algo de verdad. Puede haber algo de verdad. Si das de lo que te sobra, había una película española de tiempo de Franco que se llamaba Plácido, que estaba basada en siente a un pobre a su mesa. Era, bueno, se metía con esa aristocracia que para justificarse sentaban allá a un pobre, en fin, haciendo el ridículo. Hombre, eso está mal, ¿no? Pero claro, se debe reconocer que en esta argumentación hay algo de verdad, pero también bastantes errores. Y ahora vas a citar un montón de encíclicas en las que ya la Iglesia ha dejado claro que sí se necesitan obras de caridad, que no sean farisaicas, ¿eh? O sea, que la caridad es lo primero. El magisterio pontificio aclaró y corrigió esos errores con la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Siguió con la encíclica de Pío XI, cuadragésimo año, en 1931. En 1961, el beato Papa Juan XXIII publicó la encíclica Mater et Magistra. Bueno, ya le llaman santo, ¿no? A este papa, ¿no? Bueno, esto lo tendrá que confirmar la Iglesia en su momento.
Publicó la encíclica Mater et Magistra, mientras que Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio, 1967, y en la Carta Apostólica Octogésima Adveniens, 1971. Mi gran predecesor, dice Benedicto, Juan Pablo II, nos ha dejado una trilogía de encíclicas sociales: Labor in Exercens, 1981, Solicitudo Rei Socialis, 1987, y Centesimus Annus, 1991. Pues sí, Benedicto cita a sus predecesores, no como Bergoglio, que casi siempre se autocita a sí mismo. Sí, totalmente. Un detalle también a tener en cuenta. Bueno, vamos a ver dos situaciones. Donde dice, para definir con más precisión la relación entre la justicia y la caridad, aquí Benedicto nos va a explicar cómo hay que armonizar justicia y caridad. Y va a desarmar a los que no tienen caridad, pero también a todos estos progres marxistas que quieren vivir solo de justicia social. Hay que tener en cuenta, el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. La política, los políticos son los que hacen las leyes de derecho administrativo. O sea, la Iglesia no está para hacer derecho administrativo, mercantil, penal, ¿no? Laboral, sí. Exactamente. La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política. La pregunta del millón: ¿qué es la justicia? Este es un problema que concierne a la razón práctica. Fíjate, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve Benedicto? De la justicia te remite a la razón. Y ahora te dice, pero para eso la razón ha de purificarse constantemente. La razón es la que guía nuestra libertad. Porque si la libertad no está guiada por la razón, apague y vámonos. Cae presa de las tres concupiscencias del alma. Pero, además de eso, la razón tiene que ser purificada. Y para ello, las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, tienen que ser elevadas por las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y entonces ya la fe y la política se encuentran. Ese es el proceso. Claro. Aquí Benedicto lo explica perfectamente. Porque si no dices qué es la justicia, como yo me he acordado, Pilato preguntó, cuando estaban en el pretorio, dijo el Señor, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y se dio media vuelta, no quería oírla. Era el juez inicuo que no quería saber lo que era la verdad, porque no quería razonar, porque para razonar rectamente tenía que poner su memoria, entendimiento y voluntad al servicio de las virtudes. Allá no, ya cortamos. Sí, al servicio de la verdad. Claro, ya cualquiera dice que es la justicia, que es la... ¿qué es la verdad? ¿Qué es el amor? Ya todo el mundo, ¿no? Como los protestantes. Pues yo lo digo. ¿Tú qué vas a decir? Esa es la Iglesia, madre y maestra, guiada y asistida por el Espíritu Santo, quien enseña. Nosotros tenemos que aprender de la Iglesia, no llegar nosotros a, como se está haciendo ahora, a echar por tierra al magisterio de la Iglesia para poner algo incomible, infumable y una mamarrachada de documentos uno detrás de otro heréticos. Pues fíjate lo que dice el Papa Agustín. En este punto política y fe se encuentran, y tú escuchas luego a los políticos, cuando yo he escuchado en algunas elecciones que les preguntan sobre Dios, y todos presumen de ser ateos prácticamente. Ya me dirás entonces qué política van a hacer. Pues sí, o agnóstico. Ahora mola mucho decir, soy agnóstico. Queda así como muy modernito decir que eres agnóstico. Ya. La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la razón purificada y desde el derecho natural. O sea, para saber qué hay dentro de una mujer embarazada está el derecho natural. De hecho, por eso existe la ley del aborto. Porque si tú lo dejas, no sale un paraguas, sale un ser humano. O sea, está el derecho natural. Bueno. Y, bueno, la justicia, claro, ¿qué es la justicia? Yo no he podido evitar acordarme de las apariciones aprobadas por Benedicto XV, el siglo pasado, de Nuestra Señora del Espino, en Chauchina, Granada, España, y dijo la Virgen, vamos al cementerio a orar por los desgraciados que no temen la justicia de Dios. La justicia del hombre tiene que ser la justicia de Dios. Y si no, eres un desgraciado. Lo dice la Virgen. Bueno, pues la Iglesia no debe ser quien haga política, pero debe insertarse en la vida política a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, o sea, esto cuesta, claro, hay que hacer esfuerzos. Por ejemplo, no se puede complacer a todo el mundo,
Pues no se puede complacer. Ahora, la chapita 2030 esa, que, bueno, mejor no hablemos de eso. Sí. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. La política es la que tiene que hacer una sociedad justa, pero como no se nutra de la Iglesia, no va a poder. Va a ser una sociedad injusta. Por mucho que democráticamente se aprueben leyes. ¿Leyes qué ley? La de cambio de sexo, la del aborto, la del divorcio. ¿Qué ley? La del laicismo, que quieren quitar hasta las cruces en los hospitales, no sea que el que se está allí muriendo vea una cruz. O sea, esa es la justicia. Claro, legislan de esa manera, empiezan a sacar decretos y leyes en la enseñanza, en la sanidad, en todo, y así nos va, que vamos camino a la destrucción merecidísima. Y por último, el amor. El amor, puedes leerlo, nos explica Benedicto algo sobre el amor de la Iglesia. El amor, Cáritas, siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. El Estado. Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales. La Iglesia es una de estas fuerzas vivas. En ella late el dinamismo del amor suscitado por el Espíritu de Cristo. La afirmación según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad esconde una concepción materialista del hombre, el prejuicio de que el hombre vive solo de pan. Pues sí, yo recuerdo, tendría yo 12 años, un cura que no llevaba clériman, víctima del espíritu, el espíritu malo del Posconcilio Vaticano II, dijo que cuando se fuera a evangelizar, lo primero era quitarle el hambre a la gente y luego evangelizar. Y yo tenía 12 años, de verdad, no es que yo fuera muy listo, pero ya que yo me sonó, digo, es que dice este hombre. O sea, ¿y cuándo le va a quitar el hambre? A la hora de merendar, a la hora de cenar, al día siguiente, y si se te acaba la comida, ¿cuándo empieza a evangelizar? ¿Esto qué es? Bueno, pues eso no es amor. O sea, el llegar allí únicamente a tratar de vivir de pan. En el apartado de antes, la política también hay gente que dice, bueno, los políticos, en relación a lo que tú decías, es que en su vida privada, ¿no? Pueden ser buenos políticos y en su vida privada son ciudadanos libres que hagan lo que quieran. Sí, pero es que un político debe ser católico, practicante, porque si en su vida privada, por ejemplo, ¿no?, vive en adulterio, no practica los sacramentos, ¿cómo me voy a fiar yo de lo que va a hacer en la vida pública? Pues claro, es que hay unidad. Claro. Aquí donde yo vivo hay una población en la que un político es alcalde de otra población. A su mujer que estaba embarazada, bueno, creo que había nacido, tenía un bebé de un par de meses, lo abandonó y se fue con otra. Y yo me voy a fiar de que se va a ser un buen alcalde. Claro. Pero yo no me fío, claro que no me fío. Si le ha hecho eso a su mujer y a su hijo, ¿a mí qué me va a hacer? Que ni me conoce. Bueno, la purificación de la razón. Dicen esto, la tarea de la Iglesia es de medianera, es mediata, porque si no, no se instauran estructuras justas, ni estas pueden ser operativas a largo plazo. O sea, el mal al final se autodestruye. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado la guerra los malos, malísimos de los nazis? Se hubieran autodestruido, se hubieran matado entre ellos. O sea, aunque hubieran ganado. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Eso de que hablan sostenible. Esa mundanidad es la que no es sostenible, porque al final hace aguas por todos lados y se le ven las costuras. Si no están bien puestos los cimientos, es la parábola de la casa. El hombre prudente construyó su casa, a ver dónde va a construir la casa. ¿En base a qué? A lo que te diga la ideología del Partido Socialista. ¿Vale? Ahí vas a construir tú, que vas a construir, no vas a construir nada. Te va a durar 3 días. En cuanto llegue una crisis o llegue lo que sea. Bueno, punto 4. Las múltiples estructuras de servicio caritativo en el contexto social actual. Dice actual porque, claro, vivimos en una época en la que hay comunicaciones, hay internet, hay medios de transporte. O sea, la Iglesia, cuando dice la Iglesia tiene que modernizarse, hombre, entendiendo por modernizarse que vive en el mundo en el que vive, pero no entendiendo como la gente quiere hacernos creer que tiene que cambiar la palabra de Dios o yo qué sé. Dice Benedicto, el Concilio Vaticano II lo ha subrayado con palabras muy claras. Al ser más rápidos los medios de comunicación, se ha acortado en cierto modo la distancia entre los hombres y todos los habitantes del mundo. Es decir, la Iglesia tiene que aprovechar pues el desarrollo, el buen desarrollo. El hombre está aquí para trabajar, operatur, ¿no? Para que haga cosas, no para que se quede ahí sentado, ¿no?
desde el jardín del Edén. No le dijo Dios a Adán antes de pecar, te quedas aquí sentado, sin hacer nada, mirando. Claro. Para que progresar, el buen progreso. Claro. Pues esta es la globalización buena a la que se refiere Benedicto. Pues como el ecumenismo, ¿es bueno o es malo? Depende, hay un ecumenismo bueno y un ecumenismo malo. Esto también, este punto que tuvo controversia, también fue tratado por Benedicto 4 años después, en 2009. Vamos a hacer una pincelada de la encíclica Caritas in Veritate, que le sirvió a los enemigos de todo el Concilio Vaticano II. Esperemos que dejen ya esa postura, porque están muy equivocados, como recientemente tú hiciste una serie de programas explicando aquello. Lo criticaron mucho porque Benedicto proponía reformar la ONU para que hubiera una verdadera autoridad política mundial, para gobernar la economía mundial, prevenir los desequilibrios, lograr el desarme, la seguridad alimentaria, salvaguardar el medio ambiente y regular los flujos migratorios. Y no solamente no le hicieron caso, sino que encima lo criticaron. El globalismo, mira, Benedicto habla del globalismo, el nuevo orden mundial, la agenda global. Pero vamos a ver, habla de una verdadera. Lo que estaba proponiendo Benedicto era construir la ciudad de Dios. Claro, no sé, no ni caso, mira cómo estamos. Pero igualito que la Agenda 2030 de Bergoglio, igualito. Igualito, lo mismo, sí. En fin, la encíclica de Juan Pablo II, Ut Unum Sint, destacó que para un mejor desarrollo del mundo es necesaria la voz común de los cristianos, su compromiso, para que triunfe el respeto a los derechos y las necesidades de todos, especialmente de los pobres, los marginados y los indefensos. Pues claro, eso hacía el Señor, se pasaba horas y horas allí con los pobres, los enfermos, allí, pues claro, pues lo mismo la Iglesia tiene que hacer. Pero es muy importante que la actividad caritativa de la Iglesia mantenga todo su esplendor y no se diluya en una organización asistencial genérica, ni una ONG. O sea, cuidado, es que claro, ahí corremos el riesgo de meternos donde no debemos, ¿no? Y al final, pues claro, termina siendo cura, quitándote el clériman y diciéndole a niños de 12 años que lo primero es dar de comer. Pues claro, pues no, señor, eso lo hará la Cruz Roja o quien lo haga, yo qué sé. También, a lo mejor, claro, si tienes, comparte con el que sufre, pero que no es lo principal. Si no tienes caridad, no vas a tener nada, ni justicia, ni nada. Dice, según el modelo expuesto, la caridad cristiana es ante todo una respuesta a una necesidad inmediata. O sea, que tengo a mi hermano al lado que está sufriendo y puedo hacer algo, lo hago. Claro, ahí sí se requiere inmediatez. Los hambrientos deben ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos, pero un primer requisito es una competencia profesional. Tenemos que ser competentes en nuestro trabajo. Si no, malos cristianos vamos a ser. San José María Escrivá enseñaba que tenemos que trabajar bien, tenemos que ser profesionales, hacer bien las cosas y no unos chapuzas. Porque cuando vamos al médico, cuando vamos a que el pescadero nos limpie una merluza o lo que sea, queremos que lo haga bien, ¿verdad? Pero no solamente es necesario con una buena formación y preparación profesional, sino que se necesita sobre todo una formación del corazón. Porque si no, se dan circunstancias como que hay misioneros católicos que van a lo mejor a repartir preservativos, porque pobrecitas estas mujeres que no se queden embarazadas. Sí. O a construir un pozo, y el pozo lo que te va a servir para tirarte al pozo cuando te desesperes porque no encuentras la luz de Cristo y has echado el Espíritu Santo. ¿Para qué vas a construir un pozo? Quiero decir, hay que construir un pozo, pero no hay que perder el objetivo de llevar la palabra de Dios, eso es lo primero. La palabra es la verdad, la palabra es el verbo, y el verbo es la segunda persona. La segunda persona es la Eucaristía. La Eucaristía es la cruz, y la cruz es el amor. Es que como nos salgamos de esa línea de razonamiento, ya empezamos a desviarnos. No nos podemos salir de ahí, de esa gran avenida. Luego habrá calles también por las que, mira, ahora ayudo de esta manera, luego de otra. El Espíritu sopla por donde quiere, claro, ya lo dijo el Señor. Pues sí, habrá muchas circunstancias, muchas situaciones. ¿Puedes leer esta parte de la estrategia marxista? Una parte de la estrategia marxista es la teoría del empobrecimiento. Quien en una situación de poder injusto ayuda al hombre con iniciativas de caridad, afirma, se pone de hecho al servicio de ese sistema injusto, haciéndolo aparecer soportable, al menos hasta cierto punto. Se frena así el potencial revolucionario y por tanto se paraliza la insurrección hacia un mundo mejor. El contraargumento a esta estrategia marxista es
que a un mundo mejor se contribuye solamente haciendo el bien ahora y en primera persona, con pasión y donde sea posible, independientemente de estrategias y programas de partido. El programa del cristiano es un corazón que ve. Este corazón ve donde se necesita amor y actúa en consecuencia. Pues sí, un buen lema para una campaña electoral de un partido católico, ¿no? Un corazón que ve. Pues sí, es muy contundente, ¿no? El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre Dios, ¿no? Porque a veces hay que hablar menos y dejar que sea el ejemplo, el amor, en fin. Hay que predicar y a veces también estar en silencio. Sabe que Dios es amor y que se hace presente justo en los momentos en los que no se hace más que amar. Las personas que están en santidad, nos enseñaba Santa Teresa, que aman a tiempo completo, hasta durmiendo. Es un estado. ¿Qué hace un santo en vida? Amar. Sí, siempre, aunque esté Claro. trabajando, esté rezando, esté durmiendo. Hombre, habrá quien diga, ¿cómo se llama durmiendo? Bueno, si cuando estás despierto amas, no te preocupes, que tus sueños seguramente también serán buenos. Punto 5. Los responsables de la acción caritativa de la Iglesia. Aquí voy a empezar diciendo yo un comentario. Vamos a ver. ¿De qué le habla el Papa Benedicto a los obispos? De 3 cosas. Caridad, servicio humilde y oración. De eso le habla el Papa a los obispos, esas 3 cosas. No se pierde por ahí con sínodos raros y con historias, ni con, sinodalidad. En los 4 párrafos que tú vas a leer, Arturo, en mi opinión, hay más sabiduría y magisterio que en los 2 años del herético sínodo alemán ese que llevan, promocionado por Bergoglio, o mira para otro lado, y del próximo sínodo de obispos. Sabes que se avecina un sínodo ahora en octubre del 21. Un sínodo que va a durar 2 años. Tiene previsto este hombre, madre mía, lo que puede salir de ahí. No me lo quiero ni imaginar. 2 años de sínodo. Y ha puesto a una monja como subsecretaria del sínodo. Ajá, una monja. Bueno, no, es que las mujeres, la misión del papel, la iglesia es otra. Nadie ha hecho más por defender la figura de la mujer que Jesús de Nazaret en la historia. Pero no están para eso. Y cuanto más cerca más lejos, del altar, mejor. Bueno, y el altar son los sacerdotes. No hay sacerdocio sin Eucaristía y ni Eucaristía sin sacerdocio. Bueno, ha elegido una monja y dijo esta monja: nunca lo hubiera imaginado. Experimento que el Espíritu Santo está lleno de sorpresas. Anda, hermana, qué sorpresa, ¿verdad? Bueno, pues Conchita, la vidente de Garabandal, dijo que el aviso vendría después de una reunión de obispos. Ella no dijo sínodo, porque el sínodo fue la palabra, el término que acuñó Pablo VI. Fue, digamos, un poquito posterior a esa época a Garabandal. Bueno, pues yo me pregunto que muy atentos a este sínodo que ha organizado Bergoglio, que empieza en octubre del 21, porque, bueno, ahí yo no sé lo que puede salir de ahí. Lo mismo ordenan obispa a la monja esta. Es que yo me espero ya cualquier cosa. En fin, ¿para qué están los obispos? Pues vas a leer, Arturo, lo que dice el vicario de Cristo a los obispos. Por lo que se refiere a los colaboradores que desempeñan en la práctica el servicio de la caridad en la Iglesia, ya se ha dicho lo esencial. No han de inspirarse en los esquemas que pretenden mejorar el mundo siguiendo una ideología, sino dejarse guiar por la fe que actúa por el amor. El criterio inspirador de su actuación debería ser lo que se dice en la segunda carta a los Corintios: nos apremia el amor de Cristo. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Este himno debe ser la carta magna de todo el servicio eclesial. El que sirve ha de ser humilde. No adopta una posición de superioridad ante el otro, por miserable que sea momentáneamente su situación. Cristo ocupó el último puesto en el mundo, la cruz, y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente. Ante la idea de alcanzar sin éxito una solución universal para todos los problemas, ni hay que caer en la soberbia ni ceder a la resignación. Nosotros necesitamos esta unión íntima con Dios en nuestra vida cotidiana.
¿Y cómo podemos conseguirla? A través de la oración. Pues sí, trae esta cita del Apocalipsis, ¿no? Benedicto. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia? Tú que eres santo y veraz. Y el doctor San Agustín, que mañana celebramos su día y hoy el de su Santa Madre, Santa Mónica, dijo, San Agustín da a este sufrimiento nuestro la respuesta de la fe. Si lo comprendes, entonces no es de Dios. Que era un figura San Agustín. No porque yo me llame Agustín, pero qué listo era, cómo las veía y cómo concretamente explicaba las cosas. Pues ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia? A ver, ¿qué queremos? Saber el día, el momento, la hora y cómo va a ser. Y, pues mira, si es que eso no lo podremos saber en esta vida, me refiero. Pues cuando derrote a los enemigos y venga, entonces sí será el descanso de Dios, el milenio. Entre tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo y ser trabajadores de la viña del Señor. Y seremos justos en la medida en que podamos, en nuestro entorno. Sí. Pero a nivel general, en este mundo, tenemos que recordar algo que no podemos perder de vista a estas alturas en las que estamos. Vamos a entrar ya mismo en otoño del 21. El ser humano, siempre, pero en esta época más claramente, está abocado a dos finales. O sea, aquí o terminas en una casilla o en otra. Vamos a recordarlas. O en el éxito extrahistórico de Cristo y sus salvados, que vendrá después de la gran tribulación, o en el fracaso mundano intrahistórico de los hombres. Que nadie pierda el tiempo en tratar de ser partícipe de un éxito terreno para empalmar con la venida del Señor y apuntarse al otro éxito. Que no, que eso no es así. Así que tratar de hacernos preguntas, Señor, ¿y esto cuándo se va a resolver? Aquí en la tierra, ¿qué día? Oye, mira, nosotros a lo nuestro y ya vendrá. Como dice la palabra de Dios en el apóstol, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, son más altos, y mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos tal. Es así. Totalmente. Y pues nada, la esperanza se relaciona prácticamente con la virtud de la paciencia. La esperanza es la virtud más pequeña de las tres teologales, es como la hermana menor de la fe y de la caridad, pero es indispensable porque va tirando de las otras dos. Como desfallezca la esperanza, las demás se van a resentir muchísimo. Esperanza escatológica en estos tiempos. Claro, para eso hay que tener oración y hay que estar informado y leer, porque si uno está todo el día viendo la tele, pues ¿cómo va a tener esperanza? La esperanza no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente. Así es. Y bueno, y con humildad reconoce el misterio de Dios y se fía de él. Hay que pedir esperanza. ¿A quién? Nadie mejor que a la Virgen, a Nuestra Señora de la Esperanza. Madre, dame esperanza. Porque esto es muy duro, hay que ser constante. Estamos como que no nos falte la esperanza. La memoria nuestra tiene que ser purificada por la esperanza. ¿Qué es la memoria? Bueno, ya sabemos lo que entendemos, que si quiero leer aquí, quiero leer allá, mira lo que pasó, mira, vamos a ver. Ahora voy a citar esto se me ha ocurrido ahora mismo, la obra maestra de la literatura argentina, como decía el gaucho Martín Fierro. Si es que no hay que saber tantas cosas, mejor que saber muchas cosas es saber cosas buenas. Pues eso es lo que tenemos que hacer en esta época. Porque no podemos caer en la tentación, que es bueno tener tantos medios de comunicación, de perder lo fundamental, que es estar en gracia, fe, esperanza, caridad, cumplir la palabra de Dios, la Santísima Virgen y el Rosario, y a partir de ahí viene todo. Pero no empecemos ahora tampoco a mirar en 40 sitios al día. La conclusión, bueno, pues que los santos son los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y amor. Y mira de qué manera más bonita termina nuestro Papa Benedicto su primera encíclica, que además la editó el 25 de diciembre, mira qué día, qué detallazo, del primer año de su pontificado. Parece que la primera Navidad que tuvo ocasión le ofreció a la Virgen una encíclica. Deus Caritas Est. Qué contraste, ¿no? Con las declaraciones de Bergoglio la Navidad del año pasado. Sí. El día de Navidad no había otro, cuando dijo que la esperanza del mundo son las inyecciones, sí. Está de moda, que vamos a hablar en otro programa luego, Sí. porque aquí no se puede hablar de eso. Bueno, el Magnificat es un retrato del alma de María, ese corazón traspasado de amor. Está completamente tejido
por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Nadie mejor que ella para ser madre del Verbo. Era el lugar perfecto para que el Verbo se encarnara, porque ella ya guardaba y vivía de la palabra de Dios, la hija de Sión. La palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, el pensamiento de la memoria. Que su querer es un querer con Dios. La palabra también está intimísimamente relacionada con la fe. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. María es una mujer que ama. María se ha convertido efectivamente en madre de todos los creyentes, la mujer de fe. A su bondad materna, así como a su pureza y belleza virginal, se dirigen los hombres de todos los tiempos y de todas las partes del mundo, en sus necesidades y esperanzas, en sus alegrías y contratiempos, en su soledad y en su convivencia. Y siempre experimentan el don de su bondad, experimentan el amor inagotable que derrama desde lo más profundo de su corazón. ¡Qué preciosidad estas palabras que el vicario de Cristo le dedica a nuestra madre! ¡Qué belleza! Hace 16 años ya, ¿eh? Y María cada vez es más imprescindible. Vamos a terminar. Arturo, lee esta oración preciosa que compuso Benedicto para terminar su encíclica. Oración. Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz. Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva, en medio de un mundo sediento. Dado en Roma junto a San Pedro, tal el día 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor del año 2005, primero de mi pontificado, como tú decías, igualito que estas últimas Navidades, donde Bergoglio se dedicó a hablar de que eran un signo de luz y de esperanza las inyecciones estas que están tan de moda y que están provocando tantos efectos adversos, muertes y demás. Lamentable, ¿verdad? Pues sí, amigo. Yo por mi parte hemos terminado. Vamos a tomarnos un pequeño descanso para el otro programa sobre este asunto que han nombrado, que está tan de moda en los telediarios, la inoculación, porque además de que otro tema diferente, en esta plataforma de YouTube no se puede publicar, Sí, hay que irse a otra. efectivamente lo vamos a publicar. Recomiendo que quien quiera estar enterado, porque tenemos que estar enterados, que lo vea. Publicaste uno, el primero que hicimos el 31 de julio, y este, bueno, no es que sea a continuación, pero viene a completar y a explicitar todo lo que ya sabemos. Y bueno, creo que quien lo vea también puede aprender bastante. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ti, Agustín. Yo de todo lo que has dicho me quedo con que los santos son los que aman siempre en toda circunstancia, incluso mientras duermen, están amando. Y eso me hacía recordar las palabras del Salmo: el Señor da el pan a sus amigos mientras duermen. Fíjate que con esa enseñanza me voy a quedar, y voy a invitar a todos los que han visto este programa a que pinchen el link que vamos a dejar de Rumble con el programa que vamos a grabar ahora dentro de unos minutos, y una vez que tengamos los dos programas grabados, si Dios quiere, pues lo publicaremos con el link correspondiente para que lo podáis ver. Muchas gracias, Agustín, por este programa que nos has compartido. Y próximamente pues seguiremos ¿con qué? ¿Con qué te gustaría para la próxima ocasión? Bueno, seguiremos en la brecha mientras podamos. Si no en la próxima, antes de que termine el año, quisiera hacer un programa basado en un libro de un autor amigo nuestro sobre las revelaciones privadas acerca del final de los tiempos. Una obra muy, muy bien trabajada. Además, él lo ha dado gratis, el acceso a esa recopilación maravillosa, y de ahí creo que podemos extraer testimonios de personas místicas, videntes, algunos pues bueno que han vivido de la Eucaristía sin comer muchos años. Bueno, pues son para esta época. Me parece muy interesante, y bueno, a ver si podemos preparar próximamente, si no el próximo mes, algo sobre eso. De acuerdo, Agustín, muchas gracias. Acabamos como siempre con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos.
Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Que Dios te bendiga, Agustín. Muchas gracias a ti y a toda tu familia que te apoya en esta lucha titánica. Muchas gracias, Arturo. A ti.